Excelente amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a compartir esta hora. Acompañándoles y vamos a empezar con este en vivo que tenemos para ustedes, este gran evento que está llevando acá en la parroquia por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, en este momento ya la Santa Eucaristía, acá en la iglesia de la parroquia Simiatu por el Padre, y también así la ceremonia que se realizará, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas, a esta hora de la tarde. Ahí, ya, ahí. Excelente, vamos compartiéndoles, acompañándoles a ustedes quienes están observando en los diferentes lugares esta importante actividad, importante en este día que se está llevando para ustedes, compartiéndoles, acompañándoles también. Excelente, estamos llevándoles, vamos a empezar esta Santa Eucaristía a cada uno de ustedes quienes nos están observando, quienes están compartiendo en los diferentes lugares.
Queridos hermanas y hermanos, hoy nos hemos reunido de todas las comunidades para conmemorar el Día de la Mujer. Es un momento para reconocer el papel fundamental de la mujer en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia, celebrando su fortaleza, valentía y amor. Hoy, de manera especial, queremos también acompañar este acto con un signo importante de nuestra tradición indígena. En un momento escucharemos el sonido, el símbolo de convocación en nuestras comunidades, que nos invita a unirnos como hermanos y hermanas en Cristo. En esta celebración recibimos con alegría y respeto a nuestros servidores y a los padrecitos, quienes con su dedicación y amor por es un honor contar con la presencia del Padre Jaime Ponce, responsable de la Pastoral Indígena de Bolívar, quien presidirá esta Eucaristía. Les invitamos a ponernos de pie y acompañar este momento con nuestras palmas, mientras damos inicio a esta hermosa celebración. En el nombre del Padre, del Hijo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Unámonos a todos los discípulos de Cristo que han dejado esta tierra y descansan de sus trabajos cerca de Dios. Unámonos a todos los que no conocieron a Cristo en su vida. Sin embargo, buscaron a Dios con corazón sincero. Con todos nosotros, nuestros antepasados, que descansan en paz, formemos una sola familia en la Santa Misa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Vamos a responder después de cada invocación, esté con nosotros. Voy a repetir y nosotros vamos a decir, esté con nosotros. Santa María, Madre de Dios, esté con nosotros. Tú eres la Madre de la Iglesia, esté con nosotros. Santos apóstoles y misioneros de Cristo, esté con nosotros. San Miguel Arcángel, esté con nosotros. San José, esté con nosotros. San Juan Bautista, esté con nosotros. Santos Pedro y Pablo, esté con nosotros. San Martín de Porres, esté con nosotros. San Francisco de Asís, esté con nosotros. San Juan Bosco, esté con nosotros. San Isidro Labrador, esté con nosotros. San Juan Diego, esté con nosotros. Santa Mariana de Jesús, esté con nosotros. Santa Rosa de Lima, esté con nosotros. Santo hermano Miguel, esté con nosotros. San Oscar Romero, esté con nosotros. Santa Narcisa de Jesús, esté con nosotros. Santa Laura Montoya, esté con nosotros. Beata Mercedes de Jesús, esté con nosotros. Beata Sol María Troncati, esté con nosotros. Beato Seferino, esté con nosotros. Todos los santos del cielo que ven a Dios, esté con nosotros. Ustedes, antepasados nuestros, con corazón sincero, esté con nosotros. Todos los santos y mártires indígenas, esté con nosotros. Ustedes que, ayudados por Dios, sirvieron fielmente a su pueblo, esté con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido aquí ante Taita Dios, quien nos conoce a cada uno de nosotros. Acerquémonos con amor al altar de Dios y reconozcamos nuestra necesidad de cambiar el corazón. Pidamos perdón a Dios. En este momento vamos a hacer con 4 elementos. Hasta mientras pase, por favor, las personas asignadas para pedir perdón. Así como habíamos ensayado. Este signo que vamos a hacer representa la chacana, el puente, encuentro con Papito Dios y el pueblo. Entonces, ahora Padre Jaime va a bendecir al servidor Yacha para que él lleve la ceremonia. 4 personas asignadas, por favor. Los animadores ensayados, por favor. Ambrosio es el servidor. Falta el nombre que habíamos ensayado. Padre Jaime va a hacer la bendición. Después de la palabra después, para hacer. Cada uno tiene su elemento. Por favor, Ambrosio, acerque donde Padre Jaime. Y para que dé la bendición. Dígnate, Señor, bendecir al servidor, que sean dignos de llevar a cabo este rito de purificación, que sus corazones estén llenos de sabiduría, respeto y sus acciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento toditos vamos a arrodillar como signo para pedir perdón. Y Ambrosio, el micrófono. Bueno, en este momento vamos a empezar
pidiendo perdón a nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, nuestro agua. También tenemos el sol como la luz. Vamos a empezar pidiendo perdón a Dios en este momento. Papito Dios, como dicen ancestrales, el espiritual de Papito Dios o de la naturaleza de nuestra madre tierra. Por eso pidamos perdón de Diosito que nos sigamos en adelante. La luz. Yaito Dios, kay Pachape, sumagimbita sa Piscan, causa Luna, causa kay Pachape, lucha kausangapa, muro kung natapos po kuchicho sa Piscan ni Taita-Iti. Chay nandami nyo kancho wacha runatunaka, yaki chiskanchi, mana azutapas napaskanchi. Yaito Dios, konanga, kanta mi kispichita mañana. Kaya mi itiman di kuringi, kay tukoy pacha, kay tukoy mundo impero pe, hasta un yuhan chita, sumata como chispa kausangi. Chas na misma mi kispichita mañana, chas na macho. Vamos a pedir también perdón a nuestra madre tierra, que hemos tratado mal, hemos estado botando basuras, también de todo, como nosotros seres humanos no somos respetuosos a la nuestra madre tierra. También por eso vamos a pedir este perdón y Papito Dios, por disculpa de nosotros o por algunas cosas que hemos hecho a nuestra mamá tierra, y por eso estamos aquí para perdonar, que Papito Dios de los cielos que nos perdone de algunas cosas que hemos fallado. Bueno, la tierra significa la Pachamama que da futuro, que da alimento para nuestros seres humanos, y para los animales, para los humanos, nombre del Padre, del Espíritu Santo. También en este momento vamos a pedir, pidiendo gracias del agua, que a veces nosotros a veces también nos estamos faltando de respeto en el agua también. Para eso vamos a pedir perdón el agua de ahorita. Bueno, te pido perdón por este agua, eres sangre de la madre tierra, eres hermana agua, y das la vida a todo ser vivo, limpias y purificas nuestras faltas, por todo perdóname, Padre Dios. Muy bien, también como dice en este momento, también así gracias, estamos cumpliendo un año de grupo de coro, de todos que están. Tenemos el instrumento también ahí, también vamos a pedir perdón también por eso también.
Dios solo pague. Kay manda Dios solo pague, nene. Kay echominta ñokanchita alegrachin tokue kay ñokonchi warmi kuna kare kuna yachakushkamanta puntama ñokonchi kay echominton puntama risho ñokonchi takion Tayta Dios mañasha Tayta Dios kushicisha puntama apay Tayta Dios puntama kusha ñokanchita ñokonchi washa yakushkamanta mejor puntama ñokanchita poshay Nisha nyoka agradecerle, Tayta Dios Pai Potechicho. Con eso, muchas gracias a los padrecitos y muchas gracias. Dios Padre misericordioso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos a punta interna. Ponemos la mano en el corazón y cantamos a punta interna. Oremos. Confírmanos, Señor, es el espíritu de penitencia con el que hemos empezado la Cuaresma. Corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a recibir la palabra de Dios, en donde Padre Jaime lo toma y luego le pone al centro de la chacana, que significa que la palabra de Dios es la luz, es lo que conduce, es lo que nos cuida, alimenta, y por eso vamos a recibir, cantamos y recibimos la palabra de Dios. Gracias. Vamos a sentar, escuchamos la palabra de Dios. Igual atrás hay un poquito más asiento. Escuchamos la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y la sacies luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y no lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Todos, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Todos, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Todos, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Nos ponemos de pie, cantamos los Kushiyashi. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Salve, llena de gracia,
el Señor está contigo. Ella preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Ya está en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. María dijo: y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel se alejó de ella. Panicuna, panicuna, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomamos asiento para escuchar pequeña reflexión del Padre Jaime. Es una alegría inmensa compartir con ustedes e irme integrando también a este quehacer de la iglesia. Una iglesia que, como dice el Papa Francisco, debe estar en salida. No una iglesia solamente de banca, no una iglesia solamente de ir, pues vamos a buscar arriba. Una iglesia que sale, una iglesia que se preocupa por los más necesitados, por los pobres. Y en este tiempo de Cuaresma, eso es lo que nosotros, todos los que estamos acá, formamos parte de un cuerpo que es la iglesia, para trabajar. No un trabajo esperando algo que vayan a pagar, una remuneración económica, sino un trabajo desinteresado por aquellos que nos necesitan. Hay muchas personas en las comunidades, hay muchas familias, muchas parejas, esposos que necesitan de nosotros. Necesitan de que llevemos no solamente una fundita de víveres, sino también la palabra de Dios. Que vayamos a anunciar, que rompamos el esquema, porque todos somos hijos de Dios. No solamente los de las grandes ciudades son hijos de Dios, no, todos somos hijos de Dios. Todos vamos a tener que ir a presentarnos ante Él. La misión de nosotros, estimados hermanos, es anunciar el Evangelio y llevando palabras de esperanza, palabras de vida. Y eso es lo que hace el ángel Gabriel en el Evangelio que Padre Jaime ha proclamado. El ángel, así como muchos de nosotros somos enviados. Vayan, anuncien su voz. Muerdan la lengua cuando vayan a decir palabras malas. Pero cuando hay que decir la verdad, cuando hay que luchar por la justicia, cuando hay que dar palabras y aliento a los demás, hay que abrir nuestra boca. Hay que abrir nuestro corazón para abrazar. No quedarnos con las injusticias. No quedarnos solamente en un mundo materialista. Ser humanitarios. El ángel Gabriel llega ante la Virgen María, nuestra Madre, con una buena noticia. ¿Cuál fue la buena noticia? Le damos un premio abajo que
¿Cuál fue la buena noticia? El anuncio. ¿Qué anuncio fue ese hermano? Que va a tener un hijo. Va a tener un hijo. Ese será el Redentor, el Salvador de ustedes. ¿Y la Virgen qué es lo que respondió? ¿Qué respondió? No se duerman. ¿Ah? ¿Quién es que respondió? Hágase. Y cuando nosotros somos enviados, cuando nosotros somos pedidos para algún favor dentro de la iglesia, ¿qué decimos? Ya vuelvo viendo si es que está amarrado la vaca, ya vuelvo. ¿Volverá? Nada. Cuando nos piden un favor dentro de la comunidad, ¿qué decimos? Ya cada rato yo mismo. Todo yo. Cuando ustedes ponen a sus hijos a hacer tareas, piden favores, ¿qué dicen los guaguas? Solo a mí. Ahí está, pues el otro también que haga. ¿Cierto? Pero miren, la Virgen María con humildad dice: está bien, yo acepto esta misión, este trabajo. Qué difícil. ¿Qué hicieran ustedes las mujeres si el ángel Gabriel se les aparece? ¿Aceptarían la buena noticia que viene el ángel Gabriel a decirles que vayan a comunicar? ¿Aceptarían? Mentira, no van a aceptar. Corrieran de ser miedosos. Miren que la importancia entonces de ser enviados, la importancia de recibir un cargo y comunicarlo. No recibir un cargo para sentarse en el poder o sentarme ahí, ya, yo soy el que mando aquí, nadie me tiene que decir nada. No, eso no es de Dios. El poder, el servicio, el cargo que usted ha recibido en la familia como padre, madre, como alguna autoridad, es para ponerse al servicio de los demás, para escuchar, para llevar palabras de aliento, para llevar solidaridad. Así es que, estimados hermanos, hermanas, que en este día, al regresar a casa, vayamos contentos, regresemos felices, con un Dios que nos ama, con un Dios que abre los brazos para todos. Nosotros también tenemos voz y se tiene que sentir. En esta iglesia particular de Guaranda, la pastoral indígena tiene que resurgir. Con esto termino la homilía para que no se duerman, haciendo énfasis lo que estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? El carnaval. El día. Bien. Y el 19 de marzo nos toca a nosotros los hombres, lo mismo hay que hacer. Ahí no se acuerdan. No importa. Mujeres, ustedes, este símbolo maravilloso de dar vida, compartir algo con Dios. Ustedes dan vida. Dan vida no solamente a los guaguas ahí, ya llegó el guagua, no, vida a la familia, vida en una comunidad. Decía hace rato, ¿qué fuera de nosotros los hombres si no hubieran las mujeres? Chuzo, complicado, ¿no es cierto? Mujeres, un abrazo grande, un abrazo gigantesco, y que el Dios de la vida, que hoy les llama a ustedes el Evangelio a todas las comunidades, a todas las personas, les abrace y les dé la gracia necesaria para ser verdaderamente testigos del amor fraterno del Padre. Por los siglos de los siglos. Amén.
En este momento vamos a presentar la ofrenda. Entonces pasan a tomar algunos productos de acá de Suñata. Pan. Te ofrecemos, Señor, este pan, signo de entrega y comunión fraterna, que sean para nosotros y para todos los niños del mundo. Bendito seas por siempre, Señor, todos. Bendito seas por siempre, Señor. Flores. Te ofrecemos, Señor, las plantas, las flores, la belleza de la naturaleza que adornan para las personas que se alegran de tu creación. Bendito seas por siempre, Señor, todos. Bendito seas por siempre, Señor. Cirio, te ofrecemos, Señor, este símbolo de representación de luz, que jamás se apague nuestra fe a pesar de las dificultades que se nos presenten. Que esta luz nos ilumine en nuestro caminar, que es tu presencia en nosotros. Bendito seas por siempre, Señor, todos. Bendito seas por siempre, Señor. Frutos. Te ofrecemos, Señor, estas frutas que simbolizan tu obra creadora de amor a los hombres, las cuales no solo alimentan, sino que también nos deleitan. Hoy simbolizan el esfuerzo de quienes trabajan. Bendito seas por siempre, Señor, todos. Bendito seas por siempre, Señor. Con Dios y un canchero. Solo la primera persona. Sentaditos y sentados, todos. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es todopoderoso, El Señor reciba de las manos de este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas. ¿Se ha dicho? agradables a tus ojos, y nos hagas más diligentes en las prácticas de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Sí, Señor, queremos darte gracias por medio de Jesucristo, que es tu Hijo y nuestro Señor, porque tú has hecho todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver. Respondemos, te damos gracias, Señor, todos. Te damos gracias, Señor. Porque tú enciendes el sol, la luz y las estrellas para calentarnos y alumbrar nuestra tierra, todos. Te damos gracias, Señor. Porque tú nos das el agua y la lluvia para regar nuestros campos y para calmar nuestra sed. Te damos gracias, Señor. Porque tú nos das la lana para abrigar nuestros cuerpos y el alimento para hacernos fuertes. Te damos gracias, Señor. Porque tú
Quieres que trabajemos como ayudantes tuyos para que todos podamos vivir mejor y llegar un día a tu casa. Todos. Te damos gracias, Señor. Por eso, con el canto de las aves, con el silencio, con el silbido del viento en el pajunal, junto con todos los ángeles y los santos del cielo, te cantamos alegremente. Cantamos Dios ya y asúmame. Padre, tú eres santo en verdad, y todo lo bueno viene de ti. Derrama tu espíritu sobre este pan y sobre este vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús, aceptando voluntariamente la pasión y la muerte a la que iba a ser entregado, cogió pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Asimismo, acabada la cena, cogió el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre Dios, recordando ahora nosotros la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de salvación. Te agradecemos y de veras porque nos permites celebrar esta Santa Misa delante de ti. Te pedimos confiadamente que todos los que vamos a comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quedemos unidos en una sola familia y en un solo corazón por el Espíritu Santo del amor. Mañana Shuchi, Cancho Iglesia Manda, y Aricha estaba Duku Yukanchi Aicho, en especial Yukanchi Papa Francisco Ushlukaku, Chaimanda estaba Mañana Panchi, Yukanchi Obispo Hermenegildo, Yukanchi Párroco Padre Pío, Tuku sacerdotes diáconos Kunamanda. Estaba Yuyarinchi, Tuku y Barincha Kunamanda, Yahuita Vishkash para Shukato Yuyarimashunchi, Yukanchi Wauki Pani Wishkagan. Taita Dios, tu que yo cachicolata, ricupay, caipikakupanchi, caricuna, warmicuna, ayudapay, ricupay, pavapachama la babay, tu que yo cachicolata kishtichiwe. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, que nos enseñó a conversar con Dios, digamos con amor y con sus mismas palabras la oración del Padre Nuestro cantando. Todos cantamos.
de acercarnos al banquete celestial, vamos a reconciliarnos con nuestros hermanos. Ahí como estamos vamos a pensar en con aquellos que hemos venido peleando, o con aquellos que estamos enojados. Para el momento de la paz, solamente vamos a darle al que está al lado, ¿no? Vamos a decir, la paz del Señor esté con ustedes. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, con mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros al haber sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Para la comunión, para recibir a Jesús, hacemos 2 filas y luego pues los que ya una vez reciben, vamos a sentar, orar y cantar. Al final vamos a dar también, ponerse en misa, estamos en 2, ¿no? Tablita nomás, para que no se vaya, por favor. Cantamos y los que van a recibir pasamos al centro. Thank you.
Oremos. Benediction, lectura. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luego de la bendición vamos a impartir el sacramental de la ceniza. Así es que están invitados a recibir la Santa Ceniza, pero no para decir, ve, yo sí me puse, usted no, sino para vivir este tiempo de Cuaresma con el ayuno, la oración y la limosna. Agradecerles a ustedes, me verán un poco más seguido ya por acá, siempre y cuando me inviten. Y vamos a ir también a Guaranda, de la pastoral indígena, vamos a ir haciendo un camino. La diócesis de Guaranda está muy contenta de que vayamos haciendo una iglesia viva. Así es que Dios se pague por la acogida, Dios se pague por todo lo que hemos compartido. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre la vida eterna. Amén. Pueden quedar en la paz de Dios. Demos gracias. Bien, antes del cantito y también de la ceniza, agradecemos también al Padre Jaime. Él también quiere acompañar y queremos trabajar juntos. Después la idea es en Guaranda tener coros también, ¿no es cierto? Y después hacer convivencia. Cuando hay convivencia en Guaranda, nos vamos toditos. Y cuando hay algo aquí, todos van a venir. Por ejemplo, hasta ahora vienen los de Chipolazo, ahorita están los de Tucurahua aquí. Esta vez no invitamos a todos, esos son invitados especiales. Así que agradecemos a todos. Luego para mayo vamos a hacer convivencia. Hay más o menos 500 personas. Ahí así mismo necesitamos quien nos eche ayuda. Así que vamos a pedir mucha ayuda para hacer el encuentro. Eso ya va a ser ya un encuentro muy grande. Y ahí sí participaríamos con coros de Guaranda, ya padre. Bien, luego, después de recibir la ceniza, no se vayan. Vamos igual a la fundación, hacemos presentación de coro rapidito. Y luego para hacer como bendición, oración del cumpleaños del año, porque casi todo el coro lleva un año, así que vamos a soplar las velas, celebrar un poquito, ¿de acuerdo? Yo les pido no se vayan, así para celebrar juntos. Así que Dios le pague, muchísimas gracias a toditos y nos vemos en el Coliseo. No se vayan para celebrarnos juntos. En fundación. Nos aplaudimos, gracias.